Hola a todos, bienvenidos a este análisis de FBS con el entorno fundamental y técnico previo a las nóminas no agrícolas. Les habla Tibisay Ramos Medina y en esta ocasión abordaremos el resumen de los conductores y expectativas de mercado para este día, el análisis técnico del índice de volatilidad VIX, el índice dólar, el euro dólar, libra dólar, dólar yen, el oro, el SP500, el CFD US 500 y el US 30. Para comenzar, hemos visto que a pesar de una semana repleta de datos macroeconómicos decepcionantes para Estados Unidos, como las encuestas JOLTS, las solicitudes de ayudas por desempleo de ayer, o incluso el primer preliminar del Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año en contracción, tanto el dólar como los principales índices bursátiles han logrado rebotar, una reacción poco usual si no hubiese eventos de mayor impacto jugándose por detrás de todo esto. Así que es importante, antes de proceder a la parte que nos ocupa el día de hoy, entender un poco por qué el dólar ha estado rebotando y los mercados en medio de todo este entorno de malos datos para Estados Unidos. Y se debe principalmente a tres datos clave, a tres conductores fundamentales. El primero es el principal motor que está en este tema de la recuperación, ha sido básicamente geopolítico y comercial. El optimismo en torno a las negociaciones comerciales de Estados Unidos con otros países. Actualmente se están llevando negociaciones con 17 países, pero según las declaraciones de Estados Unidos, el progreso que están teniendo con China, India, Japón y Corea específicamente ha reducido la percepción de riesgo global. Y el Tesoro de Estados Unidos y el Consejo Económico Global señalaron además avances concretos en las conversaciones, lo que ha impulsado al dólar frente a las monedas de refugio como el yen y el franco. Esto también ha estado favoreciendo a los activos de riesgo como es el Nasdaq y el SP500, como ya veremos en la parte técnica. En segundo lugar, tenemos factores técnicos y de expectativas. El dólar venía con una caída superior al 4% en abril y muchos traders pues ya comenzaron a cerrar posiciones cortas, estoy hablando de traders institucionales, provocando el rebote técnico del índice dólar. A esto se suma el ajuste en las expectativas de tipos de interés. Los mercados ya han venido reduciendo la posibilidad de recortes, como ya veremos acá, en las expectativas, la posibilidad de recortes, de la probabilidad, la reducción en las probabilidades de recortes agresivos este año ha elevado muchísimo la rentabilidad relativa de los activos en dólares, como los bonos del Tesoro. Entonces aquí vemos que para la próxima reunión del 7 de mayo eh, hay un 93% de posibilidades de que la tasa se mantenga estable, como está, y apenas un 54% de posibilidades de que para la reunión de junio se produzca el primer recorte de tasas. Entonces vemos cómo todas estas posibilidades se han venido reduciendo, lo que ya venía contradiciendo un poco lo que dijo la Reserva Federal a principios de año de que podía haber un recorte de tasas de unos 100 puntos básicos al final del año, pero esto ha cambiado muchísimo. Entonces vemos que todas las probabilidades se han reducido. Esto, por supuesto, al no bajar las tasas de interés, que va en contra de lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, pues fomenta el apetito por el riesgo y el apetito por activos valorados en dólares. Y bueno, finalmente estos son por supuesto, el tercer aspecto a considerar en, en todo este entorno que ha estado favoreciendo justamente el aumento del apetito del riesgo es también el tema de los rendimientos de los bonos del tesoro. A pesar de la debilidad del Producto Interno Bruto, los bonos a 10 años y a 30 años se mantienen sobre el 4%. Los de 10 años me parece que están en 4.21, los de 30 en 4.70 por allí, lo que mantiene el atractivo del dólar. Y justamente en la medida en que haya percepciones de que no se va a bajar las tasas de interés, el atractivo en activos valorados en dólares
se mantiene vigente. Entonces, ya para volver a nuestro tema central del día de hoy, la clave del día de hoy es el informe de empleo de las nóminas no agrícolas correspondientes al mes de abril, que estamos viendo que existe una posibilidad o una expectativa de mercado de que se produzca un descenso o una generación de empleos en el mes de abril entre 130.000 y 138.000. Reuters apunta a 130.000 empleos, mientras que la página de Investing nos ofrece 138.000. Entonces, digamos que está ese rango entre 130 y 138.000 por debajo de los 228.000 del mes de marzo. Además, se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4.2%, así como los salarios promedio por hora mensuales en 0.3%. Pero la medición anual de los salarios promedio por hora, que es la inflación salarial, sí que se está esperando que suba un pelín al 3.9%. Así que el escenario principal es que se produzcan, o el primer escenario que vamos a considerar, es que se produzcan nóminas no agrícolas más débiles, porque en línea con lo que se está esperando, más débiles que el mes pasado. En todo caso, aquí vamos a estar valorando es que se produzcan datos por debajo de los 130.000 empleos o 130.000, que es el rango mínimo. Y en ese escenario, si la publicación nos arroja menos de 130.000 empleos, el dólar, por supuesto, va a generar un retroceso importante porque se van a activar o se va a renovar las apuestas de estímulo para que la Reserva Federal sí que se ponga las pilas, que baje las tasas de interés, sobre todo por todo los comentarios que han y las noticias que rondan la semana sobre las alertas de recesión. Esto, por supuesto, el hecho de que se produzcan datos más débiles favorece las ventas del dólar y estimula la compra de los activos de riesgo, ya que se está favoreciendo la bajada de tipos de interés o la idea de que la Reserva Federal pueda considerar esto como debilitamiento del mercado laboral. Por otro lado, un escenario más alcista o sorpresivamente alcista, es decir, que los datos superen los 138.000 empleos, va a provocar el continuo o el renovado repunte del dólar que en este momento está corrigiendo, lo que va a estar reforzando la idea de que no van a haber recortes de tasas en el año a pesar de toda la expectativa de alta inflación debido como consecuencia de los aranceles que ya se han implementado en Estados Unidos. Y en su lugar, pues el SP500, los índices en general podrían corregir, ya que están haciendo un impulso, podrían extender el retroceso que están teniendo en este momento, aunque por supuesto que una vez que se produzcan estos retrocesos se va a generar la renovación de las compras después de que pasen media hora o 2 horas de la publicación. Dicho esto, vamos a la plataforma para evaluar el escenario técnico. Vemos que el índice de volatilidad del Standard & Poor's, el VIX, se ha mantenido bastante equilibrado, ya cayendo alrededor de 23, 24. Esto es bastante optimista. Esto indica que hay calma en el mercado, hay optimismo. Esto es una de las razones que ha provocado el repunte del Standard & Poor's 500. En la medida en que este índice continúe bajando hacia 20, el SP500 va a generar una nueva recuperación, arrastrando además de forma correlacionada a los otros dos índices bursátiles clave de Estados Unidos, el Nasdaq y el Dow. En este sentido, vemos que el índice dólar, que ha estado en esta interesante corrección, ya pone a prueba la última resistencia de H4 de todo este movimiento tendencial bajista en el nivel 100.17, 100.18 aproximadamente. Esta primera prueba, este primer rompimiento no representa en sí mismo un cambio de tendencia. Para eso necesitamos que el precio corrija al menos el 50% del último impulso alcista que provocó este resultado, este rompimiento. En este sentido, quiero que presten mucha atención a los niveles clave del índice dólar, que es lo que va a estar
moviendo a los pares mayores. Mientras el índice dólar se mantenga dentro de este escenario correctivo alcista, que todavía es una corrección, el precio no debe romper por debajo del soporte 98,77 para conservar el sesgo alcista que lleva actualmente. Observar además las zonas de venta, zonas de compra que tenemos de esta semana en torno a 99,33 y que han sido el objetivo de las ventas del día de hoy, además de la zona de compra del día de ayer que ya fue alcanzada aproximadamente aquí en 99,73. En este entorno vemos cómo se está formando, se está desarrollando todavía una concentración de volumen en torno a 99,74. Estos niveles de concentración de volumen del día tienden a moverse mientras las cotizaciones están abiertas en ese día. Esto quiere decir que si el precio se desplaza por debajo de esa concentración de volumen, es posible que venga a buscar más liquidez en torno a 99,33 antes de generar un nuevo repunte. El repunte, por supuesto, lo vamos a estar esperando con datos más altos de los pronósticos para Estados Unidos. Y desde el punto de vista técnico, lo que se puede estar esperando o considerar compras es a partir de que el precio supere esta zona de compra que se está desarrollando actualmente, busque el rango promedio alcista y continúe hacia la zona de venta de semanas anteriores alrededor del nivel 101. Esto implica una alta volatilidad. Si el precio viene a romper de forma agresiva el rango promedio alcista, buscará pues entonces nuevos niveles dentro de la zona de oferta macro de otras del día 10 de abril alrededor de 100, 100,67. Esto implicará compras del dólar a lo largo de todos los pares mayores. Caso contrario, caso que se produzca un dato mucho más débil de lo que se está esperando, solamente hay que prestar atención a cómo reacciona el precio a esta zona de demanda o zona de compra que tenemos allí. Porque si el precio solo rebota en ella y posteriormente pues repunta, pues el precio del dólar va a continuar con el sesgo alcista que lleva en los últimos días. Pero si esta zona de demanda es rota, hay que tener muchísimo cuidado con la reversión bajista y que el precio venga agresivamente a romper el mínimo. No obstante, es posible que no se genere un movimiento tan agresivo el día de hoy, pero hay que prestar muchísima atención a cómo reacciona y cómo actúa el precio en las zonas de compra y de venta. Con este mismo entorno vemos que el par euro-dólar se mantiene allí ya validando lo que habíamos considerado ya hace una semana como un patrón de reversión bajista, hombro, cabeza, hombro, y un patrón que se había activado si consideramos que la línea de cuello es una línea de tendencia diagonal alcista. En este sentido, vemos cómo el precio cotiza dentro del estrecho rango de zonas de compra y de venta que ya fueron alcanzados, esta misma, y buscando liquidez de venta en torno al punto de control del día 30 de abril en torno a 1,1372 y el rango, vemos que el rango promedio bajista está allí justo en torno a esa misma zona. Así que es posible que desde el punto de vista técnico se pueda estar esperando un mejor dato para Estados Unidos, un dato un poco más alto, considerando este escenario y este posicionamiento, por lo que pudiéramos estar considerando el desarrollo de ventas si el precio cae de forma decisiva por debajo de 1,13, cayendo por debajo de la zona de oferta del día de hoy en 1,1327, buscando como mínimo el rango promedio bajista en 1,1255 y con mayor volatilidad 1,12. Esto pues extendería el escenario de fortalecimiento del dólar. El caso contrario es que se produzca el rompimiento decisivo de esta zona de oferta que nos ha dejado el día de ayer, y si se rompe de forma decisiva, pues es más probable que el precio intente buscar o desafiar la última resistencia validada intradía en 1,1426. Esta es la última resistencia. Mientras esta resistencia no se pierda, el par euro dólar buscará
nuevas oportunidades para continuar en venta. En el caso del par libra-dólar, genera pues también una estructura, no tiene una estructura técnica similar a la anterior porque el par libra-dólar había extendido la continuación de la tendencia alcista, dejando como último soporte este nivel, como último soporte intradía, el nivel en 1.3280 que ha venido a ser roto dos veces, de forma débil, pero ha venido a ser roto dos veces, lo que pone de relieve la intención del mercado de generar un escenario de reversión bajista. Y este escenario se va a mantener en la medida en que las compras, los compradores no rompan esta última resistencia, que no la veo de momento, en torno a 1.3345. Aquí este es el escenario, el rompimiento de esa resistencia descontaría o anularía por completo el escenario bajista para el día de hoy. Por supuesto, no se puede dejar de lado la posibilidad de que los datos resulten más bajos de lo esperado, en cuyo caso, pues, mucha atención con el comportamiento del precio en torno a 1.3323 y 1.3340, que son las últimas zonas de oferta del día, además de la semana, perdón, porque estas zonas de oferta son del día de ayer y de antes de ayer. Y además la zona de oferta que nos está dejando el precio de las primeras sesiones en 1.3306, ya que el precio se ha desplazado por debajo de él. De modo que, más allá de que el precio venga a buscar nuevamente esta zona de liquidez de venta, es posible que el escenario continúe siendo bajista buscando los soportes en 1.3260 y 1.3233, pero con datos más débiles para Estados Unidos. Y si el precio rompe de forma decisiva estas dos zonas de oferta, poniendo a prueba esa última resistencia, entonces la continuación alcista estará pues en el escenario principal, buscando al menos el rango promedio alcista del día. Pero esto solamente depende de si el repunte, si el precio cierra con cuerpos de vela sobre estas zonas, lo que implicará rompimientos decisivos. De resto, el escenario principal continuará siendo bajista. En el caso del par dólar yen, nos dejó un falso rompimiento del último soporte validado intradía en 142,28. Esta misma semana pensábamos que venía una posible reversión bajista o continuación bajista con esta trampa y doble llegada que nos ha dejado el precio, y en lugar de eso el precio repuntó rompiendo además una zona de venta de varios días, de hace varias semanas. Entonces aquí observen simplemente cómo el precio ya está buscando, a pesar de la apertura, buscando liquidez en la última zona de compra del precio de ayer, 144,58. Todavía hay nodos de alto volumen aquí, en torno a 144,18. No descarto que el precio venga hasta acá y esta zona de venta, que ahora es una zona de compra, pues validar nuevamente allí. En todo caso, el precio está cotizando dentro de lo que puede considerarse una zona de demanda. Por lo tanto, es como escenario principal podemos estar esperando que el precio repunte nuevamente, buscando al menos esa última zona de liquidez de venta, y solo si la rompe, generalmente si hay mucha fuerza la rompe inmediatamente, y si no, genera una pequeña reacción y luego extiende, buscar para el día de hoy los 146. Pero además hay que considerar que el último soporte clave que nos está dejando el precio ahora ya no es este, que ya fue roto e invalidado, sino este mismo nivel que está acá, aunque 142,50. Aunque podemos analizar qué tan validado o qué tan importante o actual puede ser este último soporte dependiendo de los criterios que tenemos en acción del precio. Es decir, para un retroceso que no alcanza el 50%, sino apenas un tercio, la siguiente expansión debe completar el 80 o el 100% de esta expansión previa. Para eso se utiliza la herramienta de Fibonacci. Vamos a ver. Y tenemos, pues sí,
un alcance aproximadamente por PIB del 80%, por lo tanto sí, este pudiera ser un soporte perfectamente válido como el último soporte intradía, ya que el precio ha recorrido el 80% de esta expansión anterior. Por lo tanto, en la medida en que no se pierda el soporte en 144,13, el escenario continuará siendo alcista. Hoy con el precio buscando los 146 y en la apertura de la semana buscando esta zona de venta que está acá en 146,68. Si el precio pierde este soporte, debe confirmarlo con un nuevo mínimo, dos rompimientos. Este rompimiento que vimos acá, con un solo mínimo que no fue confirmado, queda como una trampa o un falso rompimiento no validado. Entonces, aquí tenemos claro el escenario para el dólar yen. En el caso del oro, que vimos cómo también activó ese esperado patrón de hombro, cabeza, hombro, vemos cómo el día de hoy ha tenido un movimiento correctivo después de dejarnos una zona de demanda el día de ayer en los 3.225,80, buscando ese nodo de volumen que es la zona más cercana de oferta en los 3.274, por allí, o el soporte roto. Mucha atención porque datos más débiles para Estados Unidos lo que puede activar es que el precio extienda el movimiento de retroceso para buscar liquidez de venta en torno a los 3.308, 3.305, 3.300 en general. Pero después de alcanzar, de romper de forma decisiva esta zona, pues buscará entradas en venta hasta acá. O sea, busca entradas en venta desde acá, posiblemente buscando nuevamente la zona que activó este movimiento y de romperlo extender hacia la siguiente zona de demanda en el primer nodo de alto volumen del día de hoy, en torno a los 3.236, o el segundo con mayor volumen en torno a los 3.257. Sin embargo, con datos más altos, sí que se puede esperar que el precio caiga desde esta zona, convirtiendo este punto de control y esta concentración de volumen en una zona de venta, lo que provocaría la caída del precio, o sea, los 3.225, zona a donde el precio ya vino a rebotar una vez, y la segunda vez suele ser de rompimiento para continuar su caída hacia los 3.193 y el rango promedio bajista en los 3.188. Veremos cómo reacciona el precio, pero estos son los escenarios eh, más probables. En el caso del SP500, vemos que ha estado pues, recuperándose, como refleja perfectamente el índice VIX, y actualmente vemos como el precio cotiza justo dentro de una zona de oferta anterior de más o menos, esta zona de oferta es de los primeros días de abril, entonces una zona de oferta mensual, y forma nodos de volumen coincidentes, campanas de Gauss coincidentes en torno a volumen, lo que sugiere la posibilidad de un movimiento correctivo, un movimiento de cambio. Esto, por supuesto, va a ser estimulado con datos más altos de las nóminas no agrícolas que estimulen la compra del dólar y la corrección en los índices. Aquí solamente podríamos observar cómo se comporta el precio en torno a la zona de volumen que se está desarrollando ahora, 5.629, y esperar el nuevo descenso hacia este pequeño nodo de alto volumen que puede provocar el retroceso en torno a los 5.586, y solo su rompimiento extenderá buscando esa resistencia rota en torno a los 5.571. Pero como el escenario es todavía más alcista, hay que tener muchísimo cuidado en continuar en ventas hacia estas zonas. Sí que es probable que si hay muchísima debilidad, el precio busque corregir con mucha atención a estas zonas, con objetivo en 5.586, 5.548, y con el rompimiento de estas zonas extenderse hacia la principal en torno a los 5.513.
Pero, a ver, yo lo veo menos probable. Yo veo más probable el hecho de que el precio corrija hacia los 5.586 y a partir de allí, pues, se recupere y busque el rango promedio alcista del día de hoy en torno a los 5.704. Este mismo escenario lo podemos ver y lo podemos ver extrapolado en los otros índices bursátiles. En esta oportunidad solamente voy a tomar como último el US 30, que como vemos tiene una estructura técnica bastante similar. Y si la tiene el US 30, el Nasdaq va a ser prácticamente idéntico. Aquí sí vemos, a diferencia del SP, que el precio ya ha ido desarrollando más a la baja y dejándonos como más claridad en la concentración de volumen de hoy como zona de oferta, en torno a los 41.065. Así que ya al buscar esta última zona que fue rota, esta última zona que está aquí, que fue rota, lo que se puede esperar es el repunte, especialmente si los datos son más fuertes para Estados Unidos. Si los datos son más débiles para Estados Unidos, pues eso va a fomentar las ventas para el dólar, la caída del dólar y estimulará pues el apetito por el riesgo. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo el precio busca liquidez de compra nuevamente en torno a los 40.870, zona que de ser rota, el precio va a extender buscando ese pequeño nodo de alto volumen en la apertura del día de hoy en torno a los 40.684. Aquí tenemos la última zona también rota de compra, las tiene muy cerca en este caso, en este índice. O sea, el, el escenario bajista tendría que ser más corto con estos objetivos. Por lo tanto, yo me inclino más a esperar que el precio caiga porque el escenario de compras va a tener más larga duración y va a ser mucho más estable después de retroceder aquí o esperar y continuar en compras hacia el rango promedio alcista del día, por lo menos en 41.550, 41.500. Con esto dejo este análisis hasta acá y espero que sea de muchísima utilidad antes de la publicación de las nóminas no agrícolas. Esto es todo por los momentos y será hasta la próxima. Chao, chao.